Buenas noches, profesora doctora Itala Serna Goicochea, mi compañera Flor Céspedes y quien habla, Daisy Zapata. Presentaremos un análisis sobre la desigualdad en el acceso a la educación en las zonas rurales del Perú. Para ello, vamos a aplicar tres enfoques de justicia muy importantes: el óptimo de Pareto, el liberalismo de Nozick y la estrategia de Maximin de Raus. A manera de introducción y para contextualizar este problema, en nuestro país, en Perú, la desigualdad educativa en las zonas rurales sigue siendo un desafío constante. Aunque se han realizado esfuerzos, las brechas en infraestructura, acceso a tecnología, a formación docente y recursos educativos continúan afectando la calidad de la enseñanza. Muchos estudiantes en zonas rurales deben caminar horas para poder llegar a sus escuelas, estudiar en aulas deterioradas o sin materiales adecuados. Y esta situación no solo afecta su aprendizaje, sino también su futuro, ya que va a limitarlos a mejores oportunidades laborales, a tener un ingreso económico decente y a la movilidad social. Y por eso es importante hacer este análisis de este problema. Como primera teoría tenemos al óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto plantea que una situación mejora cuando al beneficiar a alguien no perjudica a otra persona. ¿Y cómo se aplica esta teoría en el ámbito de la educación rural? En este caso, se trata de generar mejoras para los estudiantes de zonas rurales sin afectar a los estudiantes de las zonas urbanas. Por ejemplo, ¿qué se podría hacer? Invertir en infraestructura rural sin reducir el presupuesto urbano. ¿De qué manera se puede redistribuir con eficiencia, reducir esos gastos innecesarios? Otra propuesta sería crear programas de capacitación docente específicos para zonas rurales, sin disminuir la formación en áreas urbanas. También se podría implementar tecnologías de bajo costo, como paneles solares para escuelas sin electricidad, por ejemplo, y esto no va a afectar a las escuelas que ya cuentan con energía eléctrica. Como segunda teoría tenemos al liberalismo de Nozick. ¿Qué nos dice Nozick? Propone un estado mínimo donde la intervención sea limitada y se respete la libertad de las personas para poder decidir. ¿Y qué significa esto en la educación rural? Desde esta perspectiva de Nozick, las comunidades rurales tendrían un papel central en la gestión de sus propias escuelas. El Estado ya no va a imponer modelos rígidos, sino que va a permitir que las comunidades, asociaciones o incluso iniciativas privadas propongan proyectos educativos acordes con su cultura, con el idioma y con las formas de organización. También se podría fomentar la creación de escuelas comunitarias o cooperativas educativas, donde los padres, los líderes comunales y docentes autogestionen esos recursos y decisiones. Por ejemplo, en algunas comunidades andinas o amazónicas se prioriza la enseñanza bilingüe y según NOCI, estas comunidades deberían tener la total libertad de poder implementar este tipo de educación sin depender totalmente del Estado. Entonces, este enfoque destaca la autonomía, la diversidad y la libertad de gestión como elementos fundamentales. A continuación, mi compañera explicará la tercera teoría. Continuamos con nuestra tercera teoría que lleva por título la estrategia Maximin de Rawls. Esta teoría es la más acertada o la que más se centra en la justicia social. Rawls sostiene de que una sociedad justa, sin desigualdades, que beneficie prioritariamente a los desfavorecidos. Y en nuestro caso, ¿quiénes son los desfavorecidos? Son aquellos estudiantes rurales, aquellos que viven en zonas altoandinas o amazónicas de difícil acceso. Aplicar el máximo de Rawls implica priorizar el presupuesto educativo, sobre todo en las zonas rurales. Así esto implique que algunas zonas sean afectadas. Por otro lado, también tenemos de que se debe capacitar a los docentes para poder ir a trabajar en estas zonas rurales a través de incentivos como bonos, vivienda, movilidad. Por otro lado, también tenemos la parte de implementar programas de conectividad, ya que en estas zonas rurales no se puede, no tienen acceso al internet. Y finalmente, se debe de dotar de materiales educativos, como por ejemplo bibliotecas, laboratorios, espacios seguros, para que de esa manera
se pueda dar un adecuado aprendizaje de calidad. Esta teoría pone en énfasis sobre los recursos limitados. Rawls diría de que si un estado tiene unos recursos limitados, se debe primero priorizar a los más desfavorecidos. En este caso, nuestra escuela, la escuela rural, que son aquellas que en vez de invertir en las escuelas urbanas que solamente necesitan algún tipo de inversión para poder modernizar un laboratorio. Es así de que esta teoría de Rawls se centra en que la justicia social empieza a ayudar al que menos tiene. Y es así como es que pasamos a nuestras conclusiones. Después de haber tenido nuestras tres visiones o nuestras tres perspectivas, llegamos a nuestras conclusiones de nuestro análisis del caso. Como primera conclusión, como podemos observar, eso es de acuerdo a la perspectiva de Pareto, que se encarga de buscar mejorar la estructura educativa, pero sin perjudicar a las zonas urbanas. Sin embargo, el siguiente autor, Nozick, nos menciona de que se debe fomentar la autonomía educativa en las comunidades rurales y se les permite a estas comunidades tener modelos propios educativos. Y finalmente, nuestra teoría de Rawls nos enseña de que se deben de aplicar la estrategia Maximi para poder priorizar a los estudiantes rurales más vulnerables, porque como ya se les había mencionado, son aquellos que no cuentan con acceso a Internet, son aquellos que no tienen un lugar adecuado para poder desarrollar un aprendizaje de calidad. Y en base a ello tenemos nuestras recomendaciones. Primero, fortalecer la infraestructura escolar rural. Como segunda recomendación tenemos impulsar una educación intercultural bilingüe de calidad. Asimismo, incentivar a los docentes para trabajar en estas zonas alejadas, como lo habíamos dicho, a través de incentivos. Y finalmente, tenemos crear alianzas entre el Estado, la comunidad y el sector privado. Eso es en cuanto a nuestro análisis del caso desde las tres teorías que hemos visto de los autores Pareto, Rawls y de Nozick. Muchas gracias.